Ok, entonces, bueno, yo creo que les había dicho antes, no sé si no les había dicho, vamos a ver la parte de medidas de posición y ustedes pueden agregar notas aquí abajo. Todas las presentaciones tienen un espacio aquí abajo para agregar notas. Si no se ve, porque a veces nada más veo la rayita aquí, no lo veo, ponen el cursor donde se ven ya como dos flechas, una hacia arriba y una hacia abajo, dan clic sostenido y lo mueven, y entonces ahí se les abre el espacio para tomar notas. No le pueden poner formato, pero pueden poner de cualquier comentario ahí que necesiten. Entonces, medidas de posición. Para el examen pasado habíamos visto medidas de tendencia, que eran las que me decían más o menos dónde estaba agrupado un conjunto de datos. Y la que vimos fue, bueno, las que vimos fue la moda, la mediana y el promedio. Y el promedio es el que se usa con más regularidad. También vimos medidas de variación, que eran las que me decían qué tan cerca o qué tan lejos están las observaciones entre sí, o qué tan cerca o qué tan lejos están las observaciones del promedio. Esta semana vamos a ver lo que son medidas de posición. Las medidas de posición lo que me dan son, vamos a ver, para un conjunto de datos que yo tengo, o sea, una serie de números que yo tengo y que se pueden referir a diferentes cosas, pueden ser las notas de un grupo de estudiantes o pueden ser las estaturas de un grupo de personas, etcétera. Para ese conjunto de personas, lo que hacen las medidas de posición es que dividen el conjunto en cierta cantidad de partes iguales y me dejan saber, entonces, a partir de qué punto una de esas partes iguales empieza o termina. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Bueno, primero esto que está aquí es el repaso de lo que es un conjunto de datos. Entonces, ahí nos hacen la pregunta, ¿cuántos hermanos tiene? Y dice que se le hizo esa pregunta a 20 personas y que estas son las respuestas. Entonces, las respuestas de las personas son un conjunto de datos. Hay personas que son hijos únicos, por lo tanto respondieron que tienen 0 hermanos. Hay personas que tienen un hermano, 2 hermanos, 3, hasta una persona que tiene 7 hermanos. Entonces, lo importante aquí cuando vamos a usar medidas de posición es que yo tenga el conjunto de datos completo, o sea, que si hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas que son hijos únicos, yo tenga los 6 ceros, que no vaya a eliminar valores repetidos. Entonces, eso me da a mí suficiente información para saber si yo cuento todas las respuestas, cuánta gente hay en total en mi conjunto de datos, y también me permite ordenar el conjunto de datos de menor a mayor, porque las medidas de posición, las que estamos viendo hoy, sirven cuando el conjunto de datos es numérico. Si yo tuviera un conjunto de datos que es texto, como este que está aquí, donde a las personas se les pregunta dónde viven, y tenemos 3 personas que viven en San José, 2 de Cartago, una Heredia y una Limón, para un conjunto de datos como este, ya sabemos que lo más que yo puedo hacer es calcular la moda, o sea, el valor que más se repite, que en este caso sería San José, pero yo no le voy a poder calcular una medida de variación como una desviación estándar o un rango o un coeficiente de variación, y tampoco otra medida de tendencia que no sea la moda. No puedo sacar un promedio o una mediana, y tampoco puedo sacar medidas de posición. Las medidas de posición solo las puedo sacar para los conjuntos de datos numéricos. Y ustedes ya conocen una de las medidas de posición, que es la mediana. ¿Se acuerdan? La mediana es un valor que está justo en el centro del conjunto de datos, y para un lado de la mediana me queda la mitad de los datos y para el otro lado de la mediana me queda la otra mitad. Entonces la mediana es una medida de posición y todas las que vamos a ver hoy funcionan muy parecido a la mediana. Tengo que tener los datos ordenados desde el más pequeño hasta el más grande para poder hacer el cálculo. Entonces, vamos a ir viendo los cuantilos. Estas medidas de posición que estamos viendo se llaman cuantilos y hay diferentes tipos de cuantilos. Un cuantilo es la mediana, como ya les dije. Entonces, siempre que vean este gráfico, tengan presente que los datos los ordenamos desde el más pequeño hasta el más grande, y que esas líneas imaginarias que nosotros buscamos, como la mediana, que no es realmente, no necesariamente es un valor dentro del conjunto, podría ser, pero a veces no. Cuando los datos eran pares, la mediana era un promedio en medio de los dos valores que estaban en el centro. Entonces, ese cuantilo, la mediana, es solo la línea imaginaria que separa el conjunto y me deja de un lado el 50% de los datos y del otro lado el otro 50% de los datos. Entonces, así funcionan todos los cuantilos. Son líneas imaginarias que van a dividir el conjunto en partes iguales. Entonces, la mediana ya la conocemos. Otro cuantilo o otros cuantilos que existen se llaman los cuartiles.
Los cuartiles, como su nombre lo indica, van a separar el conjunto de datos en 4 partes iguales o en cuartas partes, por eso son cuartiles. Entonces son 3 líneas imaginarias, porque con 3 líneas imaginarias todo el conjunto de datos lo puedo separar en 4 partes, una parte aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Como son partes iguales, entonces cada una de esas partes va a tener el 25% de las observaciones. O sea que si yo vi a 100 personas, antes del primer cuartil voy a tener 25 personas, entre el primer cuartil y el segundo tengo otras 25, entre el segundo y el tercero otras 25 personas. Ahora, si hubiera visto a 1000 personas, entonces antes del primer cuartil lo que yo voy a tener son 250 personas y entre el primer cuartil y el segundo otras 250 personas, porque son divisiones porcentuales. El chiste es que en todas esas separaciones hay exactamente la misma cantidad de personas o de observaciones. Entonces, si ustedes ven uno de los cuartiles, ya lo conocen, el cuartil 2, los cuartiles se denotan con esta letra Q1, Q2 y Q3. Entonces, el cuartil 2 corresponde a la mediana. Entonces, decir mediana o decir cuartil 2 es la misma cosa. Y corresponde a la mediana porque aquí es donde el conjunto queda separado la mitad de un lado y la mitad del otro lado. El Q1 y el Q3 lo que hacen es cortar esas divisiones del conjunto otra vez a la mitad aquí y la mitad aquí. Entonces, Q1, Q2 y Q3 son cuartiles. Entre los tres me logran hacer 4 divisiones idénticas en el conjunto de datos. ¿De qué sirve esto? Sirve para hacer interpretaciones. Yo podría tener el Q1, el primer cuartil. Entonces, si lo que yo estoy viendo aquí son estaturas de personas, y eso es lo que ordené desde el valor más chiquitito hasta el valor más grande, y yo tengo que Q1 es, por inventarme un valor, 1,50 m, yo sé que el 25% de la gente, que es la gente más bajita, porque está ordenado de menor a mayor, el 25% de la gente más bajita mide 1,50 m o menos de eso. Y el otro 75% de la gente, el 75% de la gente más alta, va a medir más de 1,50 m. Entonces, para eso es para lo que lo usamos, para hacer esas interpretaciones. Además de los cuartiles, existen los quintiles. Los quintiles son 4 líneas imaginarias que van a separar el conjunto de datos en quintas partes, es decir, en 5 partes iguales. Los quintiles se denotan con K, K1, K2, K3 y K4. Aquí no hay ningún quintil que corresponda a la mediana, ese no existe. Sin embargo, yo puedo irme guiando siempre con la mediana aquí para acordarme que es la que está en el puro centro. Y luego el primer quintil me va a dejar hacia abajo de él o hacia los datos pequeños un 20%. Entre el primer quintil y el segundo quintil está el otro 20% de las observaciones y así con todos los demás. Entonces, la misma historia, si yo tengo que el quintil 4 era en estaturas de las personas y este quintil 4 es 1,80 m, yo sé que el 2, 4, 6, 8, el 80% de las personas que yo vi medían 1,80 m o menos de eso, porque aquí es donde está esa línea imaginaria. Aquí está el 1,80 m y los datos de nuevo los voy a tener ordenados desde la estatura más pequeña hasta la mayor. Y yo voy a saber también que queda un 20% del grupo de personas que tienen estaturas mayores al 1,80 m, porque yo dije que el quintil 4 era 1,80 m. Entonces, para eso es que me permite, esas son las observaciones que me permiten a mí hacer los quintiles. Además de los quintiles, existen los deciles y entonces ya ustedes por analogía se imaginan que deciles son décimas partes y por lo tanto son 9 rayitas, son 9 líneas que van a separar el conjunto de datos en 10 partes iguales, cada parte vale un 10%, la historia es la misma. Aquí sí hay un decil que coincide con la mediana, el decil 5, porque si yo aquí tengo 10%, aquí otro 10, otro 10, otro 10 y otro 10, si lo sumo, aquí tengo el 50% de las observaciones. Del otro lado tengo el otro 50% de las observaciones. El que está separando esos dos 50%, si lo veo en deciles, es el decil 5, que sería lo mismo que la mediana. Entonces, si yo les pido calcular un decil, por ejemplo, el decil 5 es la misma cosa sacar la mediana. Y todavía tenemos
unas divisiones más, que son las que se llaman percentiles. Los percentiles son 99 líneas imaginarias que separan el conjunto de datos en 100 partes iguales. Entonces, aquí obviamente no hice el dibujo porque si ya este se ve así como un montón de rayas, tendría que haber hecho 99 rayitas. Cada rayita va dejando un 1% entre una línea y la siguiente para los percentiles. Pero lo que hice aquí fue ponerle algunos percentiles, porque todos los que vimos antes van a coincidir con algún percentil. Entonces, la mediana, por ejemplo, es el percentil 50, porque si yo tengo percentil 1 para el 1%, percentil 2 para acumular un 2%, percentil 3 para acumular un 3%, etc., percentil 50 acumula desde ahí hacia los datos pequeños el 50% de las observaciones, coincide con la mediana. Si hablamos de percentil 33, acumula de ahí para abajo el 33% de las observaciones. Si hablamos de percentil 10, acumula el 10% de las observaciones. Por lo tanto, el percentil 10 es el decil 1, que acumula para abajo el 10% de las observaciones. Si hablamos de percentil 95, de ahí para abajo están el 95% de las observaciones. Y obviamente, como todo el conjunto de datos es el 100%, yo siempre con cualquier percentil voy a saber cuánto queda hacia abajo de él o hacia los datos pequeños y cuánto queda hacia los datos grandes. Entonces, si el percentil 95 está aquí, yo sé que de este valor, de ahí para abajo, tengo acumulada el 95% de las observaciones. Entonces, si todavía son estaturas y yo digo que el percentil 95 es 1,90 m, yo sé que el 95% de la gente que yo vi medía 1,90 m o algo inferior al 1,90 m. Y que me queda un 5%, el 5% de la gente más alta que yo vi sería los que miden más de 1,90 m, de 1,90 m en adelante, porque ese fue el valor que me salió aquí en el percentil 95, perdón. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deberían poder hacer? No de memoria, sino por lógica. Ustedes deberían poder convertir de un percentil a un cuartil o viceversa. Entonces, por ejemplo, el quintil 1, los quintiles dividían en 5 partes iguales, cada parte de un 20%. Entonces, el quintil 1 corresponde al percentil 20, el quintil 2 al percentil 40, el decil 8 al percentil 80, el cuartil 1 al percentil 25. Entonces, estas correspondencias uno las tiene que poder hacer porque la fórmula para calcular cuantilos, acordémonos que percentil, decil, quintil, todos estos son cuantilos. La fórmula para calcular cuantilos solo calcula percentiles. Entonces, si yo les digo, calcúlenme cuál es el cuartil 3, usted tiene que hacer en su cabeza la conversión. Cuartil 3 es percentil 75 y usa fórmula para percentil 75, porque no salen con fórmula de cuartil, digamos. Entonces, ¿cuál es la fórmula y cómo funciona? Vamos a hacer un ejemplo. Esta formulita que viene aquí es la fórmula para encontrar la posición en la que están los percentiles. Es igual que con la mediana. La mediana a mí no me daba, bueno, en Excel sí, si yo ponía igual mediana, de una vez me salía la mediana. Pero la fórmula que habíamos visto era agarrar los datos, sumarle un 1 y dividir entre 2. Y eso lo que me daba era la posición de la mediana. Lo mismo pasa con los cuantilos y en este caso específico con los percentiles. El percentil M es la posición que me interesa, puede ser el percentil 25, entonces M es 25, o puede ser el percentil 60, entonces M es 60. El percentil, lo que sea que a mí me interesa, es igual a esa posición que me interesa, el 25 o el 60, dividido entre 100 y multiplicado por n más 1. Acordémonos que n siempre es la cantidad de unidades que vimos. Entonces, si yo vi 20 personas, tengo 20 datos, entonces multiplicaría por 20 más 1. De nuevo, esta fórmula lo que me da es la posición, me va a decir el valor que a usted le interesa está de cuarto, entonces con los datos ordenados del más chiquitito al más grande, yo voy y busco el cuarto y ese es el valor que me interesa como percentil. Lo que me da la fórmula es nada más la posición. Y aquí está que no se calculan quintiles o deciles, solo percentiles, entonces tienen que saberse la correspondencia. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Aquí yo tengo un conjunto de datos que está formado por 11 unidades estadísticas. Cada uno de esos bichillos es una unidad estadística y para cada uno tengo la estatura en metros. Entonces me piden hacer dos cosas.
La primera cosa es calcular el percentil 50, que ya sabemos que es la mediana, pero lo vamos a hacer con fórmula percentil y después ustedes pueden verificar con fórmula de mediana para ver que es la misma cosa. Y luego me piden calcular el decil 3. Deciles dividen el conjunto en 3 partes iguales. Entonces, decil 3, ¿a qué pertenece? ¿A qué percentil pertenecería o correspondería? Repito la 7,5, pregunta. profe. El decil 3. 30. Decil 3, 30. ¿Cómo me lo sé? Tengo que saber que deciles dividen en 10 partes y el decil 3 tiene que ser el tercero de menor a mayor. Entonces, si iban de 10 en 10, me acumuló el 30% ese decil 3. Entonces sería percentil 30 para acumular ese 30%. Entonces, ya yo sé que percentil 50, pues es percentil 50. Decil 3 ya lo convertí en un percentil. Decil 3 es percentil 30. Y ahora lo que tengo que hacer es el cálculo, con un cuidado nada más. Y es que aquí los muñequillos no están ordenados del más pequeño al más grande. Y vean que siempre en la imagen yo puse que aquí está el menor y aquí está el mayor. Y en todas las imágenes se repite que voy de menos a más. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ordenar estas estaturas de la más chiquitita a la más grande. Ok, aquí ya los tengo ordenados. Entonces, el más pequeñito era 1,50 que está aquí, luego 1,55, luego 1,57. Entonces ya aquí los ordené 1,50, 1,55, 1,57 hasta el más alto que era 1,82. Cuando ya los tengo ordenados, tiene sentido averiguar en qué posición está el percentil. Antes de ordenarlos no, porque si yo los ordeno de una forma y ustedes de otra, obviamente en la posición tercera mía no va a estar al mismo valor que en la tercera posición de ustedes. Entonces, ordenarlos es vital para que los dos vayamos a tener, o ustedes y yo vayamos a tener el mismo resultado. Entonces, vamos con percentil 50. La fórmula es percentil lo que me interesa, es eso que me interesa entre 100 por n más 1. En este caso lo que me interesa es el 50, entonces haría 50 sobre 100 por 11 más 1. 11 más 1 es 12, entonces 12 multiplicado por, y esto que está aquí es un medio, me da 6. Lo pueden hacer en la calculadora, lo pueden hacer en Excel o lo pueden hacer en su cabeza. Entonces, el percentil 50 está en la posición número 6. Significa que con los datos ordenados yo voy a contar la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, es esta de aquí. Y con lo que yo sé del percentil 50, que es que el percentil 50 es la mediana, yo puedo hacer la revisión. Entonces puedo revisar si aquí está la posición 6 y este percentil 50 es la mediana. La mediana tiene que haber separado la mitad de los datos de un lado y la mitad de los datos del otro. Y efectivamente aquí yo tengo 5 datos para este lado y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos para este lado. Entonces el percentil 50 es 1,66 metros. Este 6 es solo la posición, no es el percentil. El percentil es el valor que está en la posición que me interesaba. Entonces, ¿qué significa? Ya ustedes saben la interpretación de la mediana, la mitad de la gente o el 50% de esos bichillos que yo vi, el 50% de mis unidades estadísticas, tienen estaturas inferiores a 1,66 metros. O podría interpretar para el otro lado, la otra mitad tiene estaturas superiores a 1,66 metros. Entonces, eso sería percentil 50. Hagamos la otra parte, el percentil 30. Era el decil 3 que se convirtió en percentil 30, entonces 30 entre 100 multiplicado por 11 más 1. Entonces la misma historia, 30 entre 100, lo pueden hacer en la calculadora, en Excel o en su cabeza. El valor que nos está dando es 3,6. Entonces, cuando me da con decimales, aquí hay un trabajo extra que yo tengo que hacer. ¿Qué significa que la posición sea 3,6? Significa que no es exacto la 3, pero tampoco llegó a ser la 4, quedó a medio camino entre la 3 y la 4. ¿A cuánto de medio camino? A 0,6. Entonces, entre el 3 y el 4 yo tengo que encontrar esa mitad de camino, ese 0,6 que me quedó ahí en medio y encontrar el valor que entre ellos dos está a 0,6 de este y este. ¿Cómo se hace eso? Es muy fácil. Primero, yo voy a tener un valor entero y voy a tener un valor con decimal en la posición. Aquí yo le puse al entero un morado y al otro como un verde. Si alguno es daltónico y no ve los colores, entonces ponga colores que ustedes sí logren identificar o pongan negrita o algo así. Entonces, el 3 es el entero
que significa que yo voy a arrancar con la posición 3 porque está entero, entonces el 3 lo agarro completo, agarro el 1,57 metros. Y luego el 0,6, que es el decimal, lo que me indica es que el valor que está buscando ha recorrido 0,6 entre la posición 3 y la 4. ¿Cómo hago yo para encontrar ese recorrido? Lo que hago es que a la resta entre el 1,60 y el 1,57, a la distancia que hay en medio de estos dos números, que es esta resta que está aquí, la multiplico por ese decimal, por el punto 6. Entonces yo sé que la diferencia entre estos dos me da la distancia del 3 al 4. Y multiplicado por punto 6 me dice de toda esa distancia cuánto logré recorrer con este percentil. Entonces 0,6 por esa historia me da algún valor, la diferencia entre estos dos, y le sumo el 1,57 que ya tenía. Porque yo sé que desde 1,57 avanzar 0,6 en la dirección del 1,60. Entonces, aquí está con colores, como le digo, el entero es el 1,57, lo pongo completo. El 0,6 es el decimal, entonces a ese decimal lo multiplico por la distancia entre estos dos. Y obviamente hagan la resta del más grande al más chiquitito, ¿verdad? Porque si no esto va a dar negativo, entonces ya esto va a dar negativo, entonces este valor se va a hacer más pequeño a 1,57 y ya no tendría sentido, me habría ido como para este lado. Entonces siempre restan el grande con el pequeño. Este percentil me dio 1,588 metros. Yo lo podría redondear a 1,59 o lo puedo dejar así con todos los decimales. No hace diferencia. ¿Cómo se va a interpretar? Lo que se va a interpretar es que aquí en algún lugar, entre la tercera posición y la cuarta, ese es el 3,6, existe una línea imaginaria que es este decil 3, que es 1,588 metros. Y que yo lo que puedo decir es que hay un 30%, porque acuérdense que el decil 3 es percentil 30, hay un 30% de unidades estadísticas que miden menos de 1,88 metros, son los chiquititos que están aquí. O puedo decir para el otro lado, si aquí está el 30, aquí está el 70 restante, hay un 70% de unidades estadísticas que miden más de 1,588 metros. Siempre puedo hacer las dos interpretaciones, hacia los datos grandes o hacia los datos pequeños. Entonces, así es como se calcularía el percentil si me diera con decimales. Con decimales, entonces, resto los dos valores que quedaron ahí, entre 3 y 4, los multiplico por la parte decimal de la posición y le sumo el entero que tenía asociado a esa posición. Hasta aquí no sé, chicos, si hay algo que pasé muy rápido o si necesitan que me devuelva en alguna parte o que repita algo. Profe, hola, Sí, si se pudiera hola. volver a la diapositiva anterior, porfa. Un Sí, momento. a esta. Sí, ya voy. Tranquilo. Por cualquier cosa, estas diapositivas las tienen en el aula virtual también. Mientras el compañero revisa esta diapositiva, no sé si alguien más tiene alguna consulta o necesita que me devuelva alguna sección de la presentación. No de mi parte, profe. Ok, De momento todo claro. excelente. Ok, el que me había pedido que me regresara, ¿todavía necesitas que me quede en esta diapositiva o puedo avanzar? Ya puedo avanzar, profe, gracias. Con gusto. Ok, entonces, aquí vienen otros ejemplos, todavía de cuantilos o de percentiles. Dice, por ejemplo, considere la siguiente variable. El peso de un niño que nace de 29 semanas de gestación. Para esta variable sabemos lo siguiente. El percentil 5 es 1000 gramos. El percentil 95 es 2700 gramos. Entonces, ¿qué significan esos percentiles o cómo los interpreto? Si esto es el peso del chiquito cuando nace, el percentil 5 es 1000 gramos, significa que hay un 5% de los niños, los más pequeños, los que tienen menos peso, que pesan menos de 1000 gramos. Y el otro 95% de los niños que nacen de 29 semanas de gestación van a pesar 1000 gramos o más de ahí en adelante. Entonces, esa es una forma de interpretarlo. Luego tengo el percentil 95 que está de este otro lado. Vean que este percentil 95 también tiene acumulado un 95% y un 5. Lo que pasa es que yo tengo que saber si el 5% es hacia los pequeños o si el 95% es hacia los pequeños para tenerlo presente.
En el caso del percentil 95, lo que me dice más bien es que 95% de los niños que nacen a las 29 semanas de gestación pesan 2.700 gramos o menos que eso, y que solo hay un 5% que logra pesar más de los 2.700 gramos. Esa es la información que tenemos aquí. Entonces, para cualquier percentil, acuérdense siempre que hay dos porcentajes que se les asocian, uno hacia abajo y uno hacia arriba, y dependiendo de lo que me pregunten, yo tengo que saber si voy con el percentil 5 o con el percentil 95. Si me hablan del 5% de los niños con menos peso, me interesa el percentil 5. Pero si me hablan del 5% de los niños con más peso, me interesa el percentil 95. Entonces tengo que tener claro siempre que va a existir esa dualidad para cualquier percentil. Va a tener un porcentaje pequeño y un porcentaje grande asociado. Ok, no sé si hasta queda alguna consulta, chicos. O si vamos bien hasta acá. Si con esto vamos bien, este video lo voy a cortar aquí porque la parte que sigue es gráficos de caja, y gráficos de caja ya, además del cálculo de percentiles, necesitamos hacer otras interpretaciones. Entonces voy a cortar este video aquí para que tengan uno completo de la parte de cuantilos y luego hacemos otro que sea la parte de gráficos de caja. Ya ustedes saben, en el mismo enlace ahí mismo dan clic y entramos.